Hola, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, noches a todos. Estamos aquí pues en una nueva sesión del viaje como vida. Para quienes han estado asistiendo a todas las charlas o algunas, bienvenidos. Quienes llegan por primera vez también, muy bienvenidos. No tienen que haber asistido a las otras ni asistir a las demás. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Viaje a Rodríguez, que es un libro de eh, J.M.G. Leclésio, Jean-Marie Gustave Leclésio, un escritor que tuvo el premio Nobel, recibió el premio Nobel en el 2008 y pues realmente no es muy conocido entre nosotros, pero estos dos libros sí se tradujeron, son fáciles de conseguir y yo cuando digo dos libros, son estos dos, es porque es muy bueno leerlos como en parejita. Realmente pues la charla es de este libro, El viaje a Rodríguez, pero yo pienso que lo ideal es leerlo con este otro, con El Buscador de Oro. ¿Por qué? Porque en Viaje a Rodríguez es la experiencia del Eclesio, autor, narrador, que va a la isla de Rodríguez a buscar las señales de cómo su abuelo buscó un tesoro ahí en la isla. Y esta novela, que precede a este libro en un par de años, los dos fueron publicados en los 80 originalmente, es el abuelo ya hablando en primera persona y ya más tipo novela. Ya tenemos el personaje allá, cómo el personaje fue llegando hasta esta isla que luego recorrió el Eclesio más o menos unos 70 años. Entonces se forma un juego muy interesante entre ambos. Bueno, vamos a mirar dónde es Rodríguez. Vamos a mirar dónde es Rodríguez aquí en el Google Earth. Ahí van a ver, bueno, primero miremoslo en el mapa. Primero miremoslo aquí en el mapa, que se ve como un puntico, ya después lo miramos en el computador que se ve mucho mejor, pero ubíquense, aquí está Sudamérica, aquí está África, aquí está la isla de Madagascar, aquí abajo, y a la derecha, ahí hay unos punticos. Esas son las islas de las Mascareñas, el archipiélago de las Mascareñas, que es simplemente una referencia geográfica y que ya les voy a mostrar en el Google un poquito con más detalle y vamos a adentrarnos ahí en esa isla, cómo es la geografía, porque es muy importante para leer al Eclesio. Pues uno lo puede leer como siempre, como cualquier libro, sin saber nada, pero se crea una capa nueva si vamos y visitamos eso con las herramientas que tenemos hoy. Entonces vamos a mostrar ahí en pantalla eh, el Google Earth. Aquí estamos en Colombia para que se ubiquen y vamos a ir directamente aquí a las Islas Mauricio. Esto es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito de lejos primero. Vamos a ver aquí de lejos para que vuelvan y se ubiquen. Aquí entonces tenemos a África, tenemos Madagascar, una isla grande, grandota. Y nos vamos acercando aquí al este de Madagascar y empezamos a ver unos puntos rojos que tengo marcados en el mapa. Estoy tratando de que me quede este de arriba también, que es la isla Agalega, que hace parte de este archipiélago. Me voy a acercar un poquito más, así queda Agalega por fuera, pero es para que veamos con más precisión. Acá tenemos la isla de la Reunión. Esa isla de la Reunión es territorio francés. Hace parte de las Mascareñas, que son todas esas que les estoy mostrando aquí, más Agalega. Pero de las Mascareñas tenemos que sacar Reunión, que es francesa, y el resto sí es la República de Mauricio propiamente. La República de Mauricio la componen Agalega allá al norte, Cargados, Carajos o San Brandón, que es otro archipiélago,
La isla Mauricio propiamente, aquí me voy a acercar un poquito más, esta isla Mauricio que queda relativamente cerca de la Reunión, ahí es donde está la capital, que es Port Louis, capital de Mauricio, y finalmente la cuarta isla que compone el archipiélago de la República de Mauricio es Rodríguez. Aquí la tenemos mucho más cerquita y nos vamos acercando. Observen una cosa, me vuelvo a alejar, es el piso tan rugoso del océano. Eso es muy importante. Observen que hay un piso supremamente rugoso del océano y es que ahí se encuentran unas placas tectónicas que generan una serie de islas volcánicas. Eso es importante también porque el Eclesio menciona las rocas y menciona una cantidad de recursos geográficos y geológicos incluso que enriquecen más la lectura. Ese piso rugoso nos va a crear una serie de islas volcánicas y ya vamos a explicar cómo se forman también. Y nos estamos acercando a Rodríguez cada vez más, para que vean su forma tan bonita y para que vean algo bien especial, y es que uno dice, bueno, entonces cuál es Rodríguez? ¿La parte verde o la verde azul aguamarina que lo rodea o este borde más azul fuerte? Casi todas estas islas volcánicas que forman atolones, ya vamos a ver una figurita de cómo se forman los atolones, van a tener esa forma, o sea, una parte de tierra propiamente dicha, otra parte que la rodea que es de un agua así verde azul, más clarita, y luego el agua del océano ya más oscura, que sería este borde y lo que sigue hacia allá, que es el mar abierto propiamente. Bueno, entonces ahí estamos en Rodríguez. Ese Rodríguez se las presento, esa es la isla. La capital de la isla es Port Maturin, también muy mencionada en el libro, que está aquí al norte. Y luego vamos a ver qué partes de la isla, en qué partes de la isla se desarrolla esta especie como de diario de viaje, podría ser. Antes, para darles una idea de cuál es el tamaño de todo esto que hemos visto, vámonos aquí otra vez para Medellín. Alejémonos un poquito para que miremos Sudamérica, y porque es que es tan grande eso que no nos cabe ciertas cosas. Y observen aquí el archipiélago de Mauricio, vamos a ponerlo encima. En esa superposición de imágenes, vamos a acercar un poquito, se ve muy claramente la parte de Sudamérica, y en una transparencia aquí están las islas de Agalega, donde tengo la manito, aquí está Cargados Carajos o San Brandón, así como lo oyen, aquí está la isla de Mauricio propiamente, y aquí está la de Reunión, aquí está Rodríguez, o sea que entre la isla Mauricio y Rodríguez tenemos casi el ancho de Colombia, y entre Rodríguez y Agalega casi el largo de Colombia, o sea, ese archipiélago es inmenso, inmenso en el sentido de sus aguas, no tanto de la parte continental, sino de sus aguas, tanto que ir de una isla a la otra, pues estamos hablando de 500, 600 kilómetros tranquilamente. Esos viajes no están en Viaje a Rodríguez, pero sí están en El Buscador de Oro, que es el libro que lo acompaña. Y vamos ahora a ver ya el tamaño de Rodríguez propiamente. Acerquémonos aquí a Medellín. Una belleza, ¿no? Aquí se ve el relieve para que se ubiquen. Aquí está pues el centro de Medellín, aquí está Itagüí, Envigado, Bello, todo este valle tan hermoso acá de Medellín, y la ciudad como en toda la mitad como el oro en la batea de un minero, aquí en esta parte baja, y ahora pongámosle a Rodríguez encima. Ahí está puestecito como una sábana. Tómense el tiempo para mirar, ahí está toda
está la parte, digamos, de tierra firme de Rodríguez, que es este pedacito que estoy señalando acá con la mano, y esta es toda esta parte de arrecifes que está marcado por estas aguas verde-azules. O sea que Medellín eh, y Rodríguez son muy parecidos, casi que se contienen el uno al otro. Si fuéramos a poner a Rodríguez tanto con su tierra firme como con toda esta parte de arrecifes que la rodea, que es parte de la isla, nos cabría preciso aquí en el valle de Aburrá. Bueno, sí, y para ser un poquito más preciso, les muestro en Rodríguez propiamente, aquí en Rodríguez, cuál es dónde recorre, digamos, Leclesio, pues el autor, el narrador de Viaje a Rodríguez, qué parte recorre. Vamos a volver aquí, otra vez a Rodríguez, y vamos a ponerle la parte donde él recorre, que es esta, o sea que es pequeñita. Observen, ahí está Rodríguez, y este es el valle del río Rosó, Rouseau. Muchas de las topónimos, ahorita vamos a ver eso, y del lenguaje que se habla en Rodríguez, o mejor dicho, muchos de los lugares tienen nombre en francés, tal como el francés es hablado allí, aunque fue solamente francesa por un poquito, por un espacio de tiempo muy chiquito. Ahorita les voy a contar eso. Pero por ahora, revisando esta parte pues geográfica, espacial, este triángulo que ustedes ven aquí, este triángulo es el valle del río Rosó, que es que es aquí al este por Maturín, que es el que recorre el narrador de este libro de Viaje a Rodríguez, donde está buscando, y esta es ya, digamos, la trama de la obra, las huellas de su abuelo, que estuvo allí 70 años antes buscando un supuesto tesoro. Estuvo allí entre 1900 y 1930 en varios viajes que hizo buscando un tesoro. Mientras tanto, hablemos un poquitico de Rodríguez, de la historia de Rodríguez. Rodríguez, pues, por ese nombre ya se imaginarán ustedes que tuvo pues alguien que la visitó de primero, por allá en el siglo XVI, cuando estaban los portugueses y los españoles andando por toda esa parte. Muchos de esos lugares fueron o son bautizados pues por esos primeros que llegaron allí, y Rodríguez es simplemente su descubridor, entre comillas, aunque realmente ahí no había nadie. No es como en otros lugares pues que quizá hubo alguien antes y murió o se fue, pero sí, en este caso descubridor sí es un poquito más Rodríguez. También está otro señor Mascareñas, que es el que estuvo primero ahí en esos archipiélagos. Luego, en ese mismo siglo, alguien también español llegó a Mauricio, entonces le puso el nombre en honor a un conde de Mauricio. Y así se fueron bautizando todas esas islas con nombres de españoles y portugueses, pero ahí no hubo ninguna colonización en ese momento. Fue ya mucho más adelante, en el siglo XVIII, a finales de 1700, cuando llegaron los franceses, se la tomaron e importaron gente del África, e importaron también los famosos coolies, que son pues un término despectivo, pues, pero que se usa en la literatura del siglo XIX y empezando el XX, que es la mano de obra barata asiática, y personas de por ahí del océano Índico. Entonces, eso fue lo que formó la población, digamos, nativa, con unos poquiticos franceses colonos de Rodríguez y de las Islas Mauricio. Se empezó a hablar francés, pero muy pronto, en 1810, llegaron los ingleses y se la tomaron. Y ya nunca más volvió a ser francesa, siguió siendo inglesa hasta los años 60 del siglo pasado, que se independizó. Pero curiosamente el inglés nunca fue, digamos, hablado
en la calle, que tampoco es el francés, es realmente un criollo que es en mayoría francesa y un poquito de inglés. Esa es la típica mezcla que se da en muchas de estas islas que también tenemos, por ejemplo, en San Andrés. Y resulta que los antepasados, por el lado paterno del Eclesio, se fueron a vivir allá. El Eclesio es francés, él nació en Niza, pero el papá es de Rodríguez, es de Mauricio, la República de Mauricio. Esto es un enredo, pues, pero vamos a tratarlo de desenredar aquí. Resulta que la mamá, siendo francesa, de origen bretón, de Niza, ella, pero de origen bretón, se casó con este inglés que había nacido en Mauricio, pero era bretón también en sus ancestros. Entonces, al nacer Leclesio era, pues ya era francés, pero su papá y su abuelo eran ingleses y hablaban inglés. Y además en la guerra, cuando empezó la guerra, que Leclesio nació en 1940, ellos estaban en el ejército inglés, o sea, papá y tíos estaban en el ejército inglés viviendo en Nigeria. Entonces, la cosa es que Leclesio se siente que es como de muchas partes y de ninguna. Eso está presente en toda su obra. Y parte importante de estos dos libros que hoy estamos hablando es la búsqueda de las raíces, que es como hemos bautizado pues esta charla. Entonces, él siempre ha estado ahí entre idiomas, entre lugares geográficos, él escribe en francés, él dice que su verdadera casa es el francés, pero se ha movido mucho. En realidad nunca ha vivido mucho tiempo en Rodríguez, eh, porque solamente ha ido por temporadas de meses, y luego ha vivido una parte en Francia, luego se vino a vivir a Panamá con los indígenas de ahí de la frontera, luego se casó con una saharaui del sur de Marruecos y con ella se fue a vivir después a Alburquerque, en Estados Unidos. En fin, él es así como un ciudadano del mundo, tiene varios pasaportes y se mueve por todas partes. Eh, bueno, son las 6:20, tenemos por aquí un datico de Daniel que nos dice que tenemos 46 personas conectadas. Qué bueno, maravillosa esa cantidad ahí, pues sobre todo que muy rico saber quién está, sabiendo que uno le habla aquí pues a un botón verde, y ustedes también saben que tienen 45 personas por ahí al lado también escuchando. Pueden ir haciendo las preguntas, les pido disculpas que la vez pasada yo estaba pues desconectado del chat. En fin, ya, mejor dicho, ya vamos casi a acabar el ciclo y yo apenas estoy aprendiendo a manejar, pero todos los días, pues cada sesión aprendo una cosita más y ahí vamos. Pueden hacer las preguntas por ahí, saludar, decir lo que quieran, que cada cierto tiempo Daniel nos va pasando el reporte, y aprovecho pues para agradecerles a las personas que me saludaron o que me felicitaron por el cumpleaños o que simplemente pidieron alguna cosa por el chat y yo pensé que no nos estaban escribiendo y realmente sí. Eh, Cualquier cosa vuelven y si no se les satisfizo la vez pasada, la pueden volver a pedir. Daniel va a estar más pendiente y cualquier cosa me pasa la pregunta a mí. Bueno, volviendo pues al Eclesio, eh, vamos a mirar aquí, digamos, él vive pues, tiene 81 años en este momento, ya cumplidos. Ahorita vamos a ver una fotico de él. Pero volviendo un poco a la geografía de Rodríguez, vamos a tener entonces personas que hablan en criollo en la calle. Tenemos que la educación se da en inglés y en francés. Son 45.000 personas, es una isla realmente muy chiquita, vive más que todo el turismo. Algunas de estas personas tienen granjas ya como en la parte interna, cultivan, pero bueno, finalmente es una isla turística. Ya vamos a ver también algunas playas por ahí, es realmente hermoso. Eh,
vamos a mirar aquí en el Google Earth un par de cositas también, y es qué tipo de viaje hace el viajero de viaje a Rodríguez. Observemos aquí en el mapa, ya les dije que es simplemente un triángulo que él recorre. Yo quiero que vean la dimensión de este triángulo porque, pues como también esto es una invitación a la escritura, hay algo que quiero contar y que de pronto motive también a la gente, y es que, pues estando acá en Medellín, si le ponemos el triángulo que él recorrió, es un triángulo pequeño. Observen que es un triangulito ahí que está uniendo, en este caso lo puse para que uniera eh, tres lugares de Medellín que todos conocemos, que es, bueno, pues a ver si ya más o menos en la mente algunos los tiene, que es el Cerro Volador, el Cerro Nutibara y el Cerro de la Somadera. Este triangulito son 3 kilómetros cuadrados, que es equivalente a ese vallecito del río Rosó en Rodríguez. ¿Por qué traigo esto? Pues para mostrar aquí, aparte como de descrestar un poquito con el Google Earth, y es que si nosotros, pues para los que han asistido a todas las charlas, primero hablábamos de Kerouac, que recorrió Estados Unidos de un lado para otro durante varios años. Luego estábamos viendo a Paul Bowles, que la pareja que protagoniza El Cielo Protector hace un recorrido largo también, muy bien definido por carreteras en el norte de África. Luego vimos a Turó, un viaje también muy definido, o sea, con una ruta muy definida, y todo se centra en esa ruta, sobre todo con una linealidad de viaje por el río Concord y Merrimack, que es como se llama el libro originalmente. Y en la sesión pasada estaba Sebald. Sebald recorrió una ruta también chiquita, o sea, nos hemos ido achiquitando en el condado de Sussex, en el sureste de Inglaterra. Ya es una ruta pequeña, pero que se quiebra en todo momento porque él se escapa de ahí, se fuga. Son unas fugas que él va a hablar a otro tiempo y va a otro lugar. Entonces, de un momento a otro, un puente ahí en esa ruta que él tiene, se va para China y habla de China. Entonces, vean cómo son unos viajes distintos, que no siempre hay que seguir una línea y no quebrarla. Ya se va a la quiebra, y en este caso lo que hace el eclesio o el narrador de Rodríguez es andar por ese triángulo de una manera caótica, utilizando a veces los caminos que están allí, utilizando a veces la costa, utilizando los caminos secos de quebradas, utilizando simplemente andando por el potrero o acercándose a las rocas. Entonces ya no hay una ruta. Y ese viaje también se puede hacer, eso también es un libro de viaje, eso también es un libro de viaje. Vean ese triángulo ahí, y él no recorre ese triángulo pues en estas líneas de su perímetro, ni fue, digamos, ordenado en eso, simplemente lo que él hacía era tomar las notas del abuelo que él había encontrado en el archivo familiar y tratar de ver si en esas notas lograba ver algo en el campo que lo llevara a una reflexión. Entonces estaba la cima del Comendador, o el Monte del Limón, o el río Rosó propiamente, o una roca que tiene una cierta marca. Entonces ese caos poco a poco va agregando pequeñas rutas y va creando un mapa general, a veces confuso, a veces no, uno a veces intenta mirar qué hay al norte, qué hay al sur, a veces no entiende y simplemente escucha la musicalidad de los nombres, de los puntos de coordenadas, pero él está todo el tiempo hablando de eso, hablándonos de topónimos. Los topónimos son simplemente los nombres de los lugares, que puede ser la granja de fulano,
o puede ser la pequeña quebrada del otro, o puede ser un nombre propiamente dicho ya establecido como Port Maturin, o puede ser la ensenada de los ingleses, esta Anse o Anglais que está aquí, que también la menciona mucho. Entonces nos va creando así la geografía de ese lugar. Ahorita más tardecito vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos de escritura para que cada uno lo haga en la casa. Por ahora voy a mostrarles algo aquí en las diapositivas. Ahí pues conozcan a Leclésio. Leclésio está ahí más o menos, eso fue cerquita del premio Nobel. Eh, Leclésio ha sido muy viajero y él también un poco reacio, digamos, pues a estar muy presente digamos, en los cenáculos pues, literarios. Entonces, pues tampoco hay muchas fotos. Casi todas las fotos de él son de ese momento, cuando se ganó el Nobel. Ahí tiene 70 años, 69 años, tipo grandote, muy bien parecido. Y vamos aquí a mirar algo que les voy a mostrar, y es que observen, volvemos aquí a la geología, porque él hace una cantidad de reflexiones, o por lo menos, o no tanto reflexiones, sino menciones, y eso es muy importante para Leclésio en su escritura, porque él lista cosas, hace muchas listas. Esto también lo hace Sebald y nos podemos remitir a Borges, pero no son de enumeración caótica, sino que son más bien buscando sonoridades. Observen acá la isla otra vez, para que entendamos la geografía que él nos cuenta ahí en la novela. Vamos a mirar cómo se forman estas islas, cómo se forman estas islas de tipo volcánico. También son atolones, pues diga, aquí van a ver que el atolón se usa para un momento muy exacto de su formación, pero lo que uno va a ver en el Índico y mucho más en el Pacífico es esto que están viendo acá, y es que hay un volcán surge de acá, de la parte baja del piso oceánico. Este es el piso oceánico, aquí lo están viendo, aquí está la superficie del mar. Aquí hay una cosa que se llama hot spot, que es como como un soplete que tiende a haber ahí debajo de la tierra, una cosa que nos está generando calor a toda, y empieza a salir magma y empieza a formar un cono volcánico, que empieza a crecer hasta que sale por encima de la superficie. Y luego cuando la placa que está aquí arriba, que es esta parte marrón y esta aquí, este marrón más fuerte, se mueven, ese hotspot ya queda por allá en otro lado, creando otra isla. Es lo mismo que pasa en Galápagos, etcétera. Y esta montañita que había sido creada acá, esto es moviéndonos en el tiempo, pues la erosión la va bajando, le va quitando altura. Y ahí lo que tenemos es esta parte de arriba, una isla que se está hundiendo, una isla que se está hundiendo. De esta grandota ya pasamos a esta más chiquita. Eh, Esto es cuando no se forman arrecifes, no saltémonos esto. Y acá, aquí en esta barrera de arrecifes, ¿qué pasa? Que en estos laditos, como los arrecifes se forman ahí justo cuando la superficie de la Tierra está por debajo del agua, entonces se forma ese anillo de arrecifes que empiezan a crecer y casi que sobresalen incluso por sobre la superficie. Entonces es muy curioso porque esta isla sigue para abajo, esto sigue para abajo, se está hundiendo, pero los arrecifes, como van creciendo, ellos sí conservan esa altura. Después, ¿qué vendría? Que desaparece del todo la de la mitad y ahí es donde llamamos un atolón. Pero Rodríguez está en este estado, está aquí. O sea, dentro de un tiempo Rodríguez se va a volver así, va a desaparecer del todo, en unos cuantos miles de años o cientos de miles de años. Pero por ahora está como esta, que tiene una parte de tierra firme, tiene los arrecifes que contienen el embate de las olas, que estando ahí en mar abierto ventea un montón, y tienen una laguna interior
de arrecifes también, de peces, muy bonita, que es la que veíamos como esas algas, perdón, como esas aguas verde azules. ¿Qué hay en la parte de adentro de la isla? Basalto, porque el basalto es esa roca que se formó con la parte volcánica. Hay mucho basalto, que es una roca negra, casi totalmente como la ven acá, puede ser verde, verdosa también, en ciertos momentos más que otros, y eso forma una cantidad de quiebres y de fracturas que las menciona mucho Leclésio. Me devuelvo un momentico para que vean que vamos a tener dos tipos entonces de roca. Basalto en la mitad, en la parte de tierra firme, y rocas calcáreas en la parte exterior, que también las vamos a ver aquí en este bordito de la isla por la misma formación, solo que en un estado anterior esos también se forma aquí, también se forma los corales. Entonces dentro de la isla también vamos a tener roca calcárea, así como basalto. Este basalto entonces forma este tipo de, esos no son basaltos los que estoy mostrando ahí, pero es mucho más, esas otras rocas lo muestran más fácilmente. Y les voy a mostrar aquí, a leer un pedacito que dice, hay algo fascinante aquí en el color negro del basalto, en el amarillo de la hierba seca, los troncos llenos de una fuerza salvaje, casi animal, las hojas como sables, rocas fantásticas, gastadas ya, esculpidas. Durante horas busco la marca del arganeo, esculpida a cincel en la piedra, que mi abuelo, que mi abuelo indica en sus planos, al oeste del río Rosó, justo encima de la atalaya del comendador. Luego advierto que todas las rocas, o casi todas, están marcadas con una V o una W o un triángulo, pues así es como se fractura el basalto. Entonces, observen esas B, esas M's posibles ahí en el basalto, eh, que ya, digamos, empieza el narrador a poner entredicho que el abuelo tenía una cantidad de anotaciones. Hay anotaciones del abuelo y hay mapas también que el abuelo había comprado en mercados pues súper clandestinos que decían, sí, este es el mapa del tesoro. Y entonces ahí él ya pone en entredicho, ¿no? Es que mi abuelo estaba pues de alguna manera loco, ¿cierto? Porque es que todos estos basaltos tienen M's y W's y triángulos por todas partes. Uno cómo se ubica aquí. Bueno, ese es un tipo de roca. Y el otro tipo de roca es la roca calcárea, que es proveniente de esos atolones, de esos arrecifes. Y esta roca es típica por formar unos paisajes de huecos, porque la roca calcárea se diluye muy fácilmente con con el agua. Ya pues digamos todos los que viven aquí en Medellín quizá han ido a Río Claro, donde hay una cantidad de cavernas, etcétera. Esa no es roca de arrecifes, es mármol, que es una roca metamórfica distinta, pero está compuesta de lo mismo, finalmente roca calcárea. Entonces el agua hace el mismo efecto en el mármol que en estas. Entonces forma una cantidad de cavernas y forma ese tipo de paisajes que pueden ahí ver en la parte superior derecha, que están mezclados con un poquito de vegetación, que tienen arrugas, que tienen pliegues. Entonces ya vamos entendiendo por qué los piratas escogían las islas del Pacífico, del Índico, del Caribe, para esconder sus tesoros, porque había una cantidad de oquedades, de huecos naturales. Entonces solo era cuestión de encontrarlos, quizá de ponerle otra roca encima y sellar la entrada y quedaba perfecto. Entonces esto mismo pasó allá en Rodríguez. Entonces entre las B, Vs, Ws, triángulos del basalto y entre estos huecos y cavernas
de la roca calcárea, pues es un paisaje preciso como para encontrar y al mismo tiempo para perderse buscando otra cosa y señales de otro tiempo y decir, sí, es que esto se parece a aquello, esto fue un cincel, esto fue quizá una marca que está ahí. Entonces es como el paisaje perfecto para eso. Eh, bueno, hay algo de, vamos a mirar aquí cómo estamos en cuestión de pronto de preguntas o alguna cosa, ¿no? Vamos bien por ahora. Bueno, hay 51 personas por ahí. La audiencia siempre es importante saberla. Y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a contar un aspecto interesante del Eclesio, que desde el punto de vista literario que van a observar en varios libros de él. Y él en las entrevistas incluso lo cuenta. Él dice que es muy importante para él las listas de cosas. A ver que aquí tenía unos paisajes, vamos a mirarlos aquí en primer plano. Bueno, esto es un mapa de Rodríguez. Aquí está el paisaje de Rodríguez, cómo luce Rodríguez. Entonces observen pues esas playas de arena absolutamente hermosas. En la parte, esas rocas más blancas, que son las calcáreas, y las rocas más oscuras, más negras, que son los basaltos. Observen ahí, pues probablemente, tampoco pues no he ido allá y ahora resulta que va uno allá y da un martillazo y no eran, pero lo que más o menos saco yo pues de ahí es que sí lo son, y estas capas también, que pueden ser capas de lava. Este es el tipo de paisaje que vemos ahí. Aquí esta es una fotografía tomada desde un avión desde un lado. Vean cómo el embate de las olas se queda aquí en la barrera coralina y en la parte de adentro ya tenemos los corales sumergidos para bucear, etcétera, y que le dan pues una gran belleza a la isla y allá la tierra firme. Este también es el típico paisaje de allá. Muy probablemente estas son calizas. Y este tipo de calas o radas o ensenadas o bahías, un vocabulario que utiliza Leclésio aprovechando su sonoridad en francés y que los traductores tratan de comunicárnosla al español también. Aquí se ve muy bien ese tipo, vean que hay una partecita de la isla que la barrera coralina está casi pegadita a la tierra firme, es este caso. Aquí está pegada, entonces ahí es cuando pues las embarcaciones, y, digamos, imaginémonos a los piratas entrando por acá, por estas salidas de los ríos, o sea, el río sale y hace como una especie de canal dentro del arrecife, o sea, todo esto es agua, pero hay un canal que el agua labra dentro del mismo arrecife y llega al mar abierto. Entonces, esa es la manera de entrar a esas islas. O se quedan aquí afuera los barcos o entran por este tipo de canalitos, llegan hasta aquí, hasta donde la profundidad les permite y ya pues enterrarían los supuestos tesoros los piratas. Y ahí vamos aprovecho para contar algo y hablar de una palabra que utiliza muchísimo Leclésio en estos dos libros, es la palabra privateer o privateer. Ese privateer es un tipo de pirata, es lo que nosotros llamamos corsario. Es en realidad el pirata que pirateaba con permiso de ciertos países, que tenía la patente de corso que llamamos nosotros, y era pues simplemente Inglaterra entraba en guerra con España, entonces pues decía, bueno, la ley del mar que hay en este momento permite a que yo contrate un montón de privados que pongan su barco y simplemente salgan y todo barco que vean o lugar que vean español tienen todo el derecho de ir a saquearlo, coger rehenes, pedir rescate, botín, etcétera, siempre y cuando pues obviamente haya una parte para todos. Ahí había una parte para el dueño, una parte para el capitán, para la tripulación y obviamente pues para el
el gobernante de ese momento, llámese pues que fuera rey o en fin, el que estuviera reinando también llevaba ahí su parte del botín. Entonces, ese privateer lo vamos a encontrar con esa sonoridad y los traductores lo dejan tal cual. Vean que es una voz inglesa, pero que en el original en francés permanece y también en el español. Y me imagino que lo dejan así también en otros idiomas. Era entonces el botín de ese private que estaba buscando el abuelo del Eclesio, o sea, supuestamente en la vida real. Ellos vivían en Mauricio, tuvieron que dejar su finca por un tema de una destrucción natural de un ciclón y él quedó sin casa. Entonces, él era funcionario, trabajaba en Mauricio y hacía unos viajes a Rodríguez supuestamente a cumplir con unas cosas de escrituras y cosas administrativas que tenía que hacer, pero entonces él en secreto se iba a, a buscar pues su supuesto tesoro y contrataba a unos ayudantes nativos, entre ellos Fritz Castell, que era un niño cuando el abuelo estuvo allá, y ya Leclesio o el narrador, yo siempre digo eso porque pues no sé cuánto de verdad hay ahí o cuánto es una historia pues de ficción, pero realmente eso no importa, lo encuentra ya viejito en la isla cuando va. Entonces, él no aparece mucho, aparece como todo lo que aparece ahí y es por sonoridad. Nunca, pues rara vez habla con él, de pronto un que otro cruzará una mirada, pero casi nunca. Pero ese Fritz Castell, esa sola sonoridad, aparece mucho, él repite nombres, listas de piratas. Aquí les voy a leer una, inclusive veámosla aquí, que por eso fue que, ese es el tipo, por eso fue que vine acá y me quedé en el paisaje. Este tipo de vegetación la menciona él mucho, y esto es ya tierra adentro, esto es tierra firme, esto ya no es, digamos, ese paisaje de playa turístico, sino que es como vivía la gente antes, o sea, antes de que se pusiera de moda la playa, en fin, de que el turismo empezara a andar.
Parece que aquí volvimos, no sé desde cuándo me perdieron, pero espero que hubiera sido, si quieres Daniel, decime por el chat desde cuándo me perdieron o si es simplemente desde que puse la página para leer o desde antes. Dime por ahí por el chat, por favor. Por ahí hace 3 minutos. Bueno, entonces, ya que estamos de nuevo, vamos a leer al Eclesio un pedacito para que observen el estilo y todo, y otras cosas que les quiero decir. Lo que más me asombra de la aventura que vivió mi abuelo son tantas visiones en un espacio tan reducido, o por mejor decirlo, tantas locuras y quimeras expresadas con tanta precisión. Está el vacío del cielo, la llamada del mar, los pájaros, las hojas como sables de los bacoas, esa embriaguez de la piedra abrasada, del mar y del viento que forman Rodríguez. Arrecife más que isla, roquedal para los verdaderos dueños del mar, que viven a millares en los islotes que emergen del cinturón de coral, Gombrani, Isla de los Alcatraces, Baladirú, Cabrí, el Cerro de Arena, la Isla Llana, Pierrot, Simón, Grenade, refugios para los pájaros bobos, las golondrinas de mar, las gaviotas, los albatros, los cormoranes, los petreles, las fragatas, los skúas, los fulmares, los chorlitos reales, todos los que antaño vivían libres en las riberas de Rodríguez y a los que la llegada de los hombres expulsó hasta los límites de la albufera. Isla continuamente amenazada por el mar, en la que el hombre no tiene ya ambiciones, en la que el hombre aprende a ser solo él mismo, como en el desierto o en la tundra del Gran Norte. En ese parrafito están no solamente esas dos listas, sino que observen la estructura del párrafo como tal. Él utiliza algo que he visto mucho en los escritores orientales, por ejemplo en Kawabata, en los japoneses, eh, y es hacer una descripción muy precisa y ya hacia el cierre del párrafo ir sacando de ahí una metáfora, convertir eso en un espejo del ser humano y pasarse a una reflexión humana, pero a partir de ahí, sin irse lejos. Y el próximo párrafo, volver otra vez a la precisión geográfica, espacial, y volver. Estar siempre en ese juego de ir y venir sin ir muy lejos, mantenerse cerquita del paisaje. Eso es algo que me parece encantador y creo que eso fue realmente a mí lo que me cautivó tanto del Eclesio y que por eso lo sigo leyendo y vuelvo a él cada tanto. Me parece muy poético y me gusta mucho esa manera de nombrar las cosas y de partir de lo geográfico para llegar inmediatamente, así como una revelación al ser humano. Vamos a mirar aquí cómo estamos de tiempo para que hagamos el pequeño ejercicio de escritura. Eso va a ser cuestión de 2, 3 minutos y es lo siguiente. Eh, Cada uno coja un papel y un lápiz y ponga en un minuto que voy a dar, trate de recobrar un lugar que su memoria quisiera, que en su memoria esté muy anclado o en la memoria de un antepasado suyo y que también conocen y les gustaría escribir de eso y hagan una lista rápida de 10 topónimos, es decir, la montaña tal, el farallón de la Pintada, o la tienda de Don Alcides, o el bajo de esta cosa, o el paso de los pobres en el Cauca, en fin, en un lugar reducido del cual les gustaría escribir, háganlo ya y tienen un minuto para eso.
Bueno, es una experiencia que ustedes dirán, bueno, eso no, eso para qué, ese puede ser el inicio de una escritura de ustedes. No hay que viajar muy lejos, decir, no, es que yo no he ido todavía, no me he jubilado para ir a Rusia, a la India, etcétera, o sea, lo más lejos del mundo, no. Ya se puede escribir desde algo que ya tenemos, que inclusive no hay ni siquiera que viajar. De pronto volver, si se puede ir fácilmente unos pocos días a refrescar esos topónimos, pero es encontrarle, ese puede ser la base de una escritura, esos topónimos, esos lugares, encontrar la sonoridad, repetirlos, andarlos de uno a otro, empezar por unirlos en un párrafo, por ejemplo. En un solo parrafito poner esos 10 topónimos que escribieron, entonces uno los puede unir a un verbo. Crucé por la tienda de otra parte, de otra mina, observé el farallón a lo lejos. Entonces miren que ni siquiera hay que estar ahí, se puede observar, o evoqué tal otra montaña. Los unen a un verbo, hacen un parrafito y ya tienen una semilla un poquitico más crecida. De ahí puede partir unas memorias. Estas memorias tienen holgadas, 120 páginas muy holgadas, que no es una cosa tampoco del otro mundo. Entonces es un estímulo a escribir porque necesitamos escribir más nuestra geografía. Una influencia que les puede servir, León de Greiff, sobre todo en sus poemas del Cauca. Ahí está otra mina, ahí está el paso de los pobres, ahí están los nombres de las fondas de ese momento, están, bueno, en fin. Un dato del público excelente de Juan Carlos Orrego. Eh, Hay otra novela del Eclesio que se llama La Cuarentena, que ubica la historia en la isla Platt, frente a Mauricio. Pero en ese caso, dice Orrego, son las plantas más que lo mineral lo que le interesa al narrador. Excelente, qué bueno. Bueno, creo que estamos cerquita de finalizar. ¿Algunas preguntas? Por si hay alguna por ahí para tratar de responderla. Mientras tanto, mientras las escriben, les muestro aquí, miremos el tipo de cosas que van a encontrar en el libro, simplemente desde el punto de vista visual. Signos, formas, dibujos, claves que el autor transcribe o que él mismo está calculando. Él dice, bueno, entonces según esta fórmula que ponen aquí, lo que mi abuelo pensaba era esto, se equivocó, no se equivocó, etcétera. O sea, él trata de meterse en los pies del abuelo. Van a encontrar, por ejemplo, una lista de cómo llegar al tesoro, que además es muy interesante porque quita un poquito esa imagen mental de como del tesoro caricaturesco, ¿cierto? Que pronto hemos tenido a través de la televisión y todo. Entonces vean por acá, por ejemplo, una lista aquí. Para una primera marca, una piedra de MNQ. Entonces, ¿qué es esa piedra? Que si es muñequera, que si es de qué tamaño. Tomar la segunda B, allí hacer sur, norte en un guijarro igual. Y así una lista completa de cosas que a veces entienden, que a veces no. Entonces, si ahí mencionan ahí por ejemplo la cima del comendador, entonces el narrador va, la mira, trata de subir, si puede, no puede. Es encantador realmente cómo crea esa atmósfera el Eclesio a partir de esas anotaciones y esos sueños que tenía su abuelo. Vamos a mirar a ver si hay por aquí alguna pregunta. Eh, a ver, qué bueno. Alguien, por ejemplo, lo hizo en los alrededores del río Sinú. Caño Viejo de, Caño Viejo de Palotal. En fin, hay cantidades de cosas y uno empieza a descubrir cómo además cada región tiene una manera de nombrar. Uno cuando lee estas cosas en francés o en inglés y eso uno no está muy lejos, ¿cierto? Alguien se reía porque yo decía, no, es que, por ejemplo, Thoreau era de Concord, Massachusetts, pero si uno dice, no, es que este escritor es de Concordia suroeste, uno le parece como que eso es lo mismo, no es simplemente eso. Entonces, a partir de esos topónimos, de escribirlos, de pronunciarlos, de jugar con su sonoridad,
podemos generar mucha memoria, que eso nosotros lo necesitamos un montón. Bueno, a ver cómo estamos aquí. Más preguntas, no veo que haya por ahí. Anímense, cualquier cosa puede poner un poco más interesante ya para finalizar. Bueno, creo que eso va siendo todo. Eh, este escritor, pues, es maravilloso. A mí en un momento pensé que no iba a conectar con él, sobre todo al ver sus primeras obras, ojearlas, pero es que él tiene una obra supremamente amplia y de muchísimos años. O sea, Leclésio empezó a escribir de niño. Él cuenta que él leyó libros como El Quijote, por ejemplo, antes de los 10 años. Era precoz en eso y empezó a escribir ya a los 7 años. A los 23 años se ganó el premio más importante de Francia con una novela. Y bueno, entonces tenemos desde los 23 años hasta casi 83 que ya va a cumplir. Entonces eso es una obra pues gigantesca en la cual hay una cantidad de matices. Él dice que hasta los 70 más o menos fue un poco más de experimentación, sobre todo tratándose de oponer al Nouveau Roman, pues a la nueva novela, que era una novela que iba en contra, además de la novela comprometida. Entonces él, pues primero se quería ubicar ahí en esa tradición francesa, ya después se suelta un poco más a partir de los 70, se explora autobiográficamente, se vuelve más legible para un público más amplio, en fin, y bueno, y encuentra pues esta cumbre en el premio Nobel en cuanto a reconocimiento, pero unas novelas muy buenas en los años 80, 90, etcétera. Bueno, creo que eso sería todo. Estoy mirando por aquí el chat a ver si me han pasado algo. No. Eh, los invito a la próxima que es, no se vaya en un minutico, que es sobre Kapuscinski, otro autor de esos que se salen de la norma. Y vamos a hablar sobre el libro Ébano. Váyanlo consiguiendo, léanlo. Eh, Doy las gracias a todo el equipo de AFID en comunicaciones, Juan Antonio, Eliana, en diseño también perdón, tu sobrenombre, La Rana, eh, a Vanessa también en las ICAR que pongo en mis redes sociales, La Rana que las pone por parte de AFIT, Daniel, el practicante, otra chica que va a entrar a practicar, Katy ahí en el máster, bueno, Nivaldo que crea los links, en fin, un montón de gente que finalmente tiene que trabajar en equipo para que esto salga, pues salga bien. Y aquí estamos, espero pues como que les haya llegado por lo menos una mínima motivación para leer a este escritor y para escribir y para salir y para viajar, que es lo que todos en algún momento queremos hacer. Entonces, eh, aquí hay, gracias. Bueno, no es una pregunta, sino simplemente unas, aquí hay quien escribió el suroeste, etcétera. Bueno, ahí hay una cantidad de lugares que ya conocen, casi que no necesitan ni ir para escribir sobre ellos. Un abrazo para todos, muchas gracias, nos vemos el jueves, el último jueves del mes de agosto. Chao, chao.